Bienvenidos de nuevo a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de empezar con el episodio de hoy, tenemos un mensaje breve pero importante para ustedes, nuestros valiosos oyentes. Nos encanta crear contenido que les llegue, y queremos mejorarlo aún más. Por eso necesitamos su ayuda. Primero, asegúrense de seguir o suscribirse a MIN Mayagüez, la patria que queremos, en Spotify o en su plataforma de podcasts favorita para no perderse ningún episodio. Activen las notificaciones, no queremos que se pierdan cuando publiquemos contenido nuevo. Segundo, nos encantaría saber su opinión. ¿Tienen comentarios sobre el tema de hoy? ¿Una sugerencia para un futuro episodio? ¿O simplemente quieren saludar? Déjennos un comentario o reseña, esto nos ayuda a crecer y asegura que hablemos de lo que les interesa. Pueden dejar sus comentarios en la sección de Spotify, escribirnos en redes sociales MIN Mayagüez, para unirse a nuestra lista de correo y recibir actualizaciones exclusivas. Muy bien, ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Invitado: Dr. Gerson Beauchamp Páez. Doctor en Ingeniería Eléctrica. Es catedrático jubilado del Departamento de Ingeniería Eléctrica del recinto de Mayagüez. Es uno de los principales colaboradores del proyecto de energía solar de Casa Pueblo en Adjuntas y un miembro distinguido de nuestra organización. Y en su linaje paterno tiene el apellido Beauchamp. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Me habla David Rivera desde el programa radial La Patria que Queremos, que es el programa del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de acá de la zona de Mayagüez, haciendo trabajo político y educativo desde la misión Ezequiel Lugo Morales. Y hoy, como suelo decir, sábado tras sábado, dándole gracias a Dios y a la vida, porque me brinda la oportunidad de estar una vez más con ustedes y estar aquí también con mis compañeros de lucha. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. Lo hemos titulado El ajusticiamiento del coronel Elisha Francis Rix y los hechos que condujeron al acto. Como sabemos, el día 23 de febrero se conmemoraron 90 años del ajusticiamiento de Elisha Francis Rix, que era en aquel momento, en 1936, 1935-36, era el jefe de la policía insular. Había sido enviado aquí por Estados Unidos, era la persona que parece que hacía el trabajo sucio. Le comentaba yo a nuestro invitado, el doctor Gerson Beauchamp, en una investigación previa, que Elisha Francis Rix había estado como agregado militar en 1917 en la embajada de San Petersburgo, en Rusia. Justamente cuando cae el zar Nicolás, que tiene que salir del poder por las masas y por la lucha popular y por la revolución bolchevique, que lo que significa es la revolución de los menos que tienen. Buenos días, Gerson. Buenos días, David. Buenos días a la radioaudiencia. Buenos días, Ramón, hermano mío. Saludos, muy buenos días. Y Ramón, buenos días también, sí. Siempre hacemos unos anuncios. Tenemos que informar que este programa se sostiene con el compromiso de nuestros auspiciadores. Y agradecemos a todos los compañeros y hermanos que cooperan con este medio, haciéndonos algún depósito en nuestra TH móvil o dándonos dinero en efectivo cuando nos ven. Si usted quiere cooperar para que este programa siga al aire, como ha pasado en estos 19 años, pues mire, usted nos puede enviar un donativo a través de nuestra ATH móvil, que es el 787-910-2721. 787-910-2721. Le va a salir Misión Ezequiel Lugo Morales. Ese es el teléfono del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de acá de Mayagüez, y ahí usted nos deposita lo que usted guste. También es importante dejar saber que este próximo 28 de marzo a las 11 de la mañana se va a hacer una marcha sumamente importante
y se le ha nombrado Para la Calle Contra Esencia. Esta marcha va a salir desde Puerta de Tierra, en el Escambrón, y va a tener una parada en el lado norte del Capitolio y una llegada a la fortaleza, allí a la esquina Resistencia. Eso va a ser el sábado 28 de marzo a las 11 de la mañana. Le informo que se están organizando transporte colectivo, guagua, para poder asistir a la marcha los compañeros de acá del área oeste. Lo otro es que vamos a presentar a nuestro invitado, el compañero Gerson Beauchamp Báez, doctor en Ingeniería Eléctrica, es catedrático jubilado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras del recinto universitario de Mayagüez. Es uno de los principales colaboradores del proyecto de energía solar de Casa Pueblo en Adjunta, y es miembro distinguido de nuestra organización, y en su apellido, en su linaje paterno, tiene el apellido de los Beauchamp. Nuevamente, hermano, buenos días. Buenos días, David. Buenos días a la radio audiencia. Anoche les repartí un poco de información a mi familia, a ver si escuchaban. Algunos me contestaron que van a escuchar, y otros que son incluso familiares directos de Elías Beauchamp. Okay. Así que quiero agradecer en primera instancia a David Rivera, que tuvo la gentileza de querer hacer este programa, y obviamente de agradecerle al MIN de Mayagüez, que mantiene este programa. No solo que mantiene este programa, sino que también hace programas muy educativos y muy valiosos, y yo vengo pensando en hacer algo como lo que estamos haciendo hoy, como lo que hicimos el 23 de febrero de este año en el cementerio de Villa Palmera, donde están los restos de Irán Rosado y Elías Beauchamp en dos tumbas ahí, una al lado de la otra, a pasos de las tumbas de los mártires de la masacre de Río Piedra. Vengo pensando en hacer esto hace mucho tiempo. Me ayudan si se me quiebra la voz en algún momento, porque para mí esto es muy emotivo, porque Elías Beauchamp era tío mío. Obviamente en 1936 yo no había nacido. Mi papá tenía un año apenas, creo que no había cumplido el año de vida. Así que obviamente yo no pude conocer a Elías personalmente, ni siquiera mi papá lo pudo conocer. Pero Elías tenía dos hijas. Esas dos hijas, una tenía 4 años y otra tenía 2. En el 2023 falleció la que tenía 2 años. La que tenía 4, que es la mayor, aún está con vida. Tuvimos el placer de conocerla allí. Tú la conociste en el cementerio. Yo no voy a decir nombres aquí, porque sabemos, ¿verdad? Pero yo la conozco recientemente, no la conozco hace muchos años, la conozco hace 10 años. En el 2016. Digo esto para que se entienda el dramatismo de lo que significa ese evento para la familia nuestra. O sea, una prima mía, por lo menos de parte de padre, ¿verdad? Mi abuelo, que tampoco lo conocí porque falleció el año que yo nací, en 1961, mi abuelo paterno era el padre de Elías Beauchamp, y está en fotos, por ejemplo, en el velorio, sale en el periódico, en la foto, incluso con una de las hijas en brazos, ¿verdad? Una de las hijas de Elías en brazos de él, y se veía la niña llorando, ¿no? Esa debe ser la de 2 años. Esa era la de 4 años. Esa es la de 4 años. Cuando vi esa foto dije, mira. Sí, esa es la de 4 años. Entonces, ¿cómo se llamaba la de 4 años? Es que no quiero decir los nombres por lo que dije más temprano. Sí. pero está bien. Que por cierto, Jamón, Gerson no va a decir el nombre, pero ella nos dio un testimonio que aún de niña, por su vinculación con Elías Beauchamp, que era su padre,
el Departamento de Instrucción de Puerto Rico le impedía que ella fuera a la escuela. Sí, mira el grado de persecución. Continúa, hermano. Sí, yo te digo después el nombre, tranquilo, Ramón. Fuera del aire. Entonces, digo esto porque es el dramatismo que le imparte al asunto. De hecho, yo la conocí casualmente, porque el padre de unos estudiantes míos, yo, pues, diferente a lo que alguna gente pueda pensar, yo tenía muy buena relación con muchos estudiantes, ¿verdad? Y el padre de uno de mis estudiantes, que se graduaba en el 2016 con un amigo entrañable, que eran esos dos, ¿verdad? Me invitó a una fiesta en su casa. Y cuando yo entré por la puerta, ese señor me había visto, había hablado conmigo, o sea, habíamos compartido en la playa en ocasiones, y me invitó a esa fiesta. O sea, que no era la primera vez que él me veía, él habló conmigo anteriormente. Yo entro por la puerta y me dice, ¿tú eres familia de Elías Bochán? Y yo le dije, sí, ese es mi tío. O sea, esa pregunta en mi vida a mí me la han hecho innumerables veces, ¿verdad? Sobre todo gente de la lucha, ¿verdad? Este señor, pues yo no sé. Yo creo que yo fui uno de los primeros que también te hice esa pregunta y te dije, tú eres familia de Bochán, pero también eres familia de Matías Bruckmann. De Matías Bruckmann, sí, porque mi abuelo se llamaba Juan Francisco Bochán Bruckmann. O sea, y ese Bruckmann era de Matías Bruckmann. Él es como nieto de Matías Bruckmann también. Hay que buscar exactamente, pero no para los queridos radio escuchas, Matías Bruckmann es un mártir de la Revolución del Ares. Y era uno de los que pertenecía a la célula que había en Mayagüez, que se llamaba Capa Preto, sí, y que fue asesinado, ¿verdad?, por las tropas españolas en el sector Cerrote, entre Juntas y Lares. ¿Los Bocham son de Mayagüez? Bueno, mi papá estuvo algún tiempo aquí, porque mi papá quedó huérfano de madre, y estuvo un tiempo aquí viviendo con una hermana de él que podía ser su mamá, ¿verdad? Porque volvemos, ¿verdad? Cuando asesinan a Elías, que tiene 20 y pico de años, mi papá tenía 1 año. Y Elías no era el mayor. Habían unas hermanas mayores que yo las conocí. Hermanos y hermanas mayores que yo los conocí. Pero yo nunca supe que esos eran hermanos de papá y mamá de Elías Bochán. Imagínate tú, volvemos a lo mismo. O sea, eso en mi casa no se hablaba. Quiero terminar brevemente cómo conocí a la hija de Elías, ¿verdad? Voy a esa fiesta que era una cosa familiar, eran 4 personas, 5, y entrando por la puerta el papá del estudiante me dice, ¿tú eres familia de Elías Bochán? Sí, que ese es mi tío. Ah, es que aquí cerca vive una hija de él. Y yo dije, ¿pero qué? ¿Cómo es eso? Si yo, para mí, ¿verdad? Estaban fallecidas las dos, porque yo sabía que eran bien mayores. Yo sabía que existían eso, pero nunca las había conocido. De hecho, una de ellas fue bibliotecaria. La fallecida fue bibliotecaria en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en la biblioteca Lázaro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Imagínate tú. De hecho, agradezco también a la biblioteca, porque muchas de las cosas que yo aprendí sobre esto investigando, las encontré en los periódicos, El Imparcial, El Mundo, El Día de aquella época, y esos periódicos están allí conservados físicamente. Y no solo eso, sino que recientemente los han digitalizado, así que todo el mundo puede acceder a esos periódicos porque están en forma digital en la internet. Hay algunos ejemplares que no están, que no los han hecho. Hay algunos que les faltan páginas. Y por ejemplo, yo tenía mucho interés en encontrar la continuación de un artículo en un periódico, y en la digitalización saltaron 2 páginas en las cuales estaba parte de lo que yo quería estudiar. Y fui allí, pregunté y me dijeron, mire, sí, usted lo puede pedir. Usted no los pide, nosotros lo buscamos. Cuando esté disponible le enviamos un correo electrónico y usted viene y lo ve.
Pero el original en papel. El existe. original en Sí. papel, pero encuadernado. Eso está encuadernado, como encuadernábamos. O sea, que yo me recuerdo incluso mi clase de artes industriales en la escuela superior, donde nosotros encuadernábamos libros, nos enseñaban a encuadernar libros. Para preservarlo, Para porque de lo preservarlo. contrario lo atacan los hongos y se Sí. degrada, Pero- se pero- degrada lo que es materia orgánica. Pero quiero decir eso porque, o sea, se cumplen 90 años y aquel periódico estaba intacto, ¿sabes? Claro, amarillo, pero no estaba roto, ¿me entiendes? Estaba en una carpeta dura, yo lo abrí, de hecho le saqué foto. Yo me llevé a mi hijo. Interesante. Gerson, te pregunto, el apellido Beauchamp ha estado ligado a la lucha por la independencia de Puerto Rico desde mediados del Sí. siglo XIX. ¿Cuál es tu generación específicamente, verdad? Con los Beauchamp, ya me hablaste de Francisco, me hablaste de Elías, que es el hijo de Francisco, Sí. pero en la historia de Puerto Rico, justamente a mediados del siglo XIX, hay una señora revolucionaria que pertenece a ese organismo político de Mayagüez, clandestino también en aquel momento, Sí. que es Eduviges Beauchamp. Eduviges. Es familia también nuestra. Vuelvo y repito, tengo que buscar bien el linaje de por dónde es, pero es familia nuestra. O sea, Sí, yo la sí. encontré en el árbol genealógico, ese público que está por ahí, ella está. O sea, en algún sitio, pam, 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 y llega, es parte de. Se es dice parte de que nuestra fue una de las familia. mujeres que junto a Mariana tejió la bandera revolucionaria para el grito. Correcto. Eso es un descubrimiento reciente, ¿verdad? Que siempre se pensó que Brazo de Oro era Mariana Bracetti, y recientemente dos investigadores históricos por cuenta propia encontraron que, individualmente, ¿verdad? Encontraron que Eduviges Beauchamp era la que realmente era Brazo de Oro, y eso es de entenderse porque en aquella época, pues, volvemos, no... O sea, ningún movimiento revolucionario real es público, es clandestino. Entonces, y por eso pues no se sabía, ¿verdad? Y entonces, yo por ejemplo le puse a mi hija, se llama Mariana, por Mariana Bracetti, y cuando yo descubrí eso, yo le dije, no te preocupes que yo no te voy a cambiar el nombre. Claro, Mariana ya es adulta, Pero ella ya es adulta, así que no le puedo cambiar el nombre. Interesante, Gerson. Tú sabes que en el tiempo de la conquista y colonización de Puerto Rico por parte de los españoles, los indios utilizaban algo que se llama guaiteado, que era, me cogía el nombre de Juan y tú te cogías el nombre de Agüeybana. Pero ahora que trae la referencia de que Eduviges Beauchamp es Brazo de Oro, Sí. en el escudo de armas de la familia Bracetti aparece un brazo de oro. Y es posible que, ¿verdad? Estoy especulando que haya algún tipo de guaiteado entre Mariana y Eduviges Beauchamp, que ambas pertenecían a la célula revolucionaria, ¿verdad? Una en Centro Bravo y la otra acá en Cabo Prieto. Yo tengo uno de los dos libros, pero para decir verdad no me lo he leído porque pues lo recibí cuando todavía no me había jubilado. Después que me jubilé me puse a hacer otras cosas, entre otras esta investigación de la cual vamos a hablar y espero que podamos hablar bastante, ¿verdad? Pero no me lo he leído, pero quiero leerlo por eso, por entender bien cuál es esa relación. ¿Qué significado tiene Brazo de Oro? ¿Qué significa esa No, expresión? esos son seudónimos de guerra. No, son seudónimos de guerra. O sea, son nombres que tú te asignas para que tú te puedas identificar con otras personas sin que el enemigo sepa que tú eres. Por ejemplo, tú eres jamonejera, pues te pone David Galarza. Eso es más o menos una explicación. Que es un compañero que vive en Nueva York. Entonces, Mira para allá. la que verdaderamente cosió la bandera de Lares no fue Mariana, entonces. No, Sí, hay dos sí, investigadores sí. que encontraron que hay otra que se llama Eduviges Beauchamp que estuvo participando en esa Gerson, parte. para preguntarte, bien importante, Sí. ¿cuáles fueron los hechos conducentes para el ajusticiamiento del coronel Francis Elisha Riggs? Pues mira, tú empezaste diciendo que a Riggs lo trajeron a Puerto Rico, ¿verdad? Para dirigir la policía insular en aquella época, que podemos llamarle policía militar, ¿verdad? Era una policía
armada que pues es muy represora, ¿verdad? Estamos hablando del 36. Que por cierto fue quien la adiestró y la armó. Ok. Que fue, Ajá, esa parte yo no la sabía. Sí, él fue el que con la experiencia militar que tenía, la equipó de nuevo material, ¿sabes? De armas y los adiestró para tenían esa represión. subametralladoras Thompson, Sí. por ejemplo, que esas son las que salen en las películas de los gángsters de aquella época. Esas subametralladoras, esa gente estaba armada de esa forma, y obviamente revólveres, no necesariamente portaban las ametralladoras, pero sí las tenían disponibles, ¿ves? Que de hecho parte de lo que pasó tiene que ver con unas ametralladoras que habían disponibles. Entonces, traen a Riggs a Puerto Rico, creo que fue en el 34, ¿verdad? En el 34 llega Riggs, viene de Nicaragua y se dice que estuvo involucrado en el asesinato de Augusto César Sandino. Correcto. Y creo que hay un Calderón por ahí metido dentro del nombre de Augusto César Sandino también, ¿verdad? El nombre de Sandino. Y Sandino, pues, sabemos la historia, ¿verdad? Es general de hombres libres, es por quien se nombra el Movimiento de Liberación Nacional Sandinista de Nicaragua, ¿verdad? Que todavía persiste ese nombre, ¿verdad? Y a Sandino lo entramparon, lo llevaron a una reunión, ¿verdad? Diciéndole, mira, quiere hablar, el dictador quiere hablar contigo, vamos a hablar de esto, tal. Lo llevaron y lo mataron. O sea, que no fue en combate que lo mataron en una reunión como en esta mesa de diálogo, ¿verdad? Cuando salió de la reunión, lo mataron. Y dicen que eso lo planificó Riggs. Y Riggs viene con esa mente a Puerto Rico para acabar con el nacionalismo y con Pedro Albizu Campos. Hay un libro escrito de esa época, o sea, fue escrito recientemente, pero que trata sobre esos años, guerra contra todos los puertorriqueños, porque Riggs había declarado que había que masacrar a todos los puertorriqueños, incluyendo todos los partidos políticos y todas las denominaciones. Eso ocurre, hablando de cuáles fueron los hechos conducentes al ajusticiamiento de Riggs. Eso que dice Ramón ocurre a raíz de la masacre de Río Piedras, ¿verdad? La masacre de Río Piedras ocurre porque iban a hacer una asamblea en la Universidad de Puerto Rico, un grupo de estudiantes que aparentemente era de derecha, ¿verdad? Y iban a declarar a Albizu persona non grata en la universidad por unas expresiones que había hecho Albizu, que quizás si hubiera sido hoy en el siglo XXI o a finales del siglo XX a lo mejor no las hubiera hecho, ¿verdad? Unas expresiones, yo pienso que machistas, ¿verdad? Macharranes, como diríamos hoy, ¿verdad? Y ellos lo querían declarar persona non grata. Y entonces los nacionalistas, estudiantes, algunos, otros que ya no eran estudiantes, querían ir a la universidad para evitar que esa asamblea lograra ese objetivo, ¿verdad? Y entonces, en ese problema estaba metido Ramón Pagán. Ramón Pagán era un miembro del Partido Nacionalista que había estado en una reunión de nacionalistas que no estaban de acuerdo con Albizu y que Ramón Pagán, en un tono más casi de broma, ¿verdad?, dijo, pero si ustedes dicen que Albizu es esto, pues quizás lo que tenemos que hacer es matar a Albizu. Y aquella gente que estaba en aquella mesa dijo, eso mismo es lo que hay que hacer. Y el Ramón Pagán se sorprendió grandemente y fue donde Albizu y le dijo, esta gente te quiere matar. Y entonces esta gente te quiere matar es que en ese, vuelvo y digo, en ese proceso hacen eso de la asamblea que les dije, y entonces Ramón Pagán decide ir a la Universidad de Puerto Rico para evitar eso. Corret Hell narra en su libro, ¿cómo se llama el libro? El líder de la desesperación. O sea, el líder de la desesperación es Pedro Albizu Campos, según Corret Hell. Y dice que es el líder de la desesperación porque realmente
la izquierda estaba en un estado de desesperación. Entonces, Corregel le pone ese nombre, ¿verdad? Y es muy crítico de Albizu, ¿verdad? Porque obviamente lo escribe después que Albizu está muerto. Y Corregel narra que él fue a buscar a Pagán porque Albizu le dijo, dile a Pagán que no puede ir a la Universidad de Puerto Rico, que lo van a matar. Albizu, ¿verdad? Muy visionario, un tipo que sabía lo que estaba pasando, le dice, no vayas para allá. Y entonces, Corregel, estamos hablando de 1935, ¿verdad? La masacre de Río Piedra, 1935. Octubre 24, 1935, no habían celulares, no había WhatsApp, no había... O sea, ¿cómo lo va a buscar? Pues en persona. Va al trabajo y le dicen, acaba de salir. Se fue porque tenía un problema en la casa. Corregel va para la casa, acompañado de otro compañero, que tengo el nombre ahí, pero no me acuerdo de memoria. Va a la casa y no estaba en la casa. Se fue ahora mismo. Quizás fue para San Juan. Y Corregel, pues, dijo, pues está bien. Mejor, porque no va para Río Piedra. Fue a San Juan a donde a la imprenta, a donde se imprimían los boletines del partido, y no estaba allí tampoco. Y cuando se monta en el carro para regresarse, oye en la radio, llega alguien allí a la imprenta y le dice, por la radio están diciendo que ha habido un tiroteo en Río Piedra. Y entonces Corregel, como él sabe que Pagán no estaba allí, pues se olvidó de Pagán, pero estaba Jualves, que tú lo mencionaste, Juan Jualves, ¿verdad? Sí, que le pusimos este año la bandera. Que le pusimos la bandera en uno de los actos que hemos hecho. Juan Jualves sí había ido a Río Piedras, y Corregel dice, Juan Jualves está allí, y se fletan un carro, le piden prestado dinero a alguien de un almacén allí que él conocía, y fletan un carro y van para allá. Cuando llegan, los dejaron pasar en la universidad porque había un guardia que los conocía y los dejó pasar. No estaban los cadáveres allí, se encuentran con otro guardia que ellos conocían, que él lo apodaba el Jíbaro, y el Jíbaro le dijo, los cadáveres están en el hospital de Río Piedra. En 15 minutos yo estoy allí y te voy a dejar pasar para que los veas. Y ellos se sientan en un cafetín, esperan los 15 minutos, llegan, y allí estaba el Jíbaro y los dejó pasar, y vieron los cadáveres de Pagán reconocieron. Había un cadáver que no reconocieron porque no lo conocían la persona. Jamón S. Pagán, sí. Eduardo Rodríguez Vega, José Santiago Barea y Pedro Quiñones. Esos son los 4 nacionalistas. Hay ese número 5, no tengo no anoté el nombre, pero no es un nacionalista. Fue una persona que un transeúnte. Exacto. O sea que a ese nivel llegó la masacre de Río Piedra. Y la masacre de Río Piedra, fíjense cómo es la cosa. La asamblea se canceló, ya no se iba a hacer. Así que Pagán iba en su carro con otros 2 compañeros, 3, no me acuerdo cuántos eran. Incluso Dionisio Pearson, que es el único sobreviviente, que le metieron varios tiros y sobrevivió. Y ese fue el que atacó al juez Cooper. Y luego lo acusan a él de atacar la policía. Imagínense usted, uno que había sido víctima de la policía, lo acusaron, y Albizu en el 1936 estaba defendiendo en el juicio, como abogado, estaba defendiendo a Dionisio Pearson, cuando lo vienen a gestar después del asesinato de Elías Bochán y Adrián Rosado. Entonces, defendiendo a Dionisio Pearson del atentado contra el juez Cooper. Era esa la que era el encargado del Tribunal Federal en Puerto Rico. Sí, okay. Quizás era ese el juicio, o era yo creo que era el juicio de Río Piedras, pero eso lo buscamos con calma. Entonces, ¿qué pasa? Que ocurre eso en Río Piedras, ¿verdad? Asesinan a los nacionalistas en la masacre de Río Piedras. Ellos iban, que era lo que estaba tratando de explicar, ellos iban saliendo en su carro de la universidad, saliendo de Río Piedras por la avenida Brombo, que todavía tiene ese nombre, que hay una funeraria allí cerquita, y de hecho han puesto recientemente una tarja con todos los nombres de los mártires de la masacre de Río Piedra, allí cerquita de donde fue el asesinato. Ellos van saliendo, no decían, ni siquiera iban entrando.
Los detienen, le piden la licencia, Pagan no tenía licencia, le dice no tengo licencia y los, entre comillas, los arrestan. Y fíjate cómo los arrestan dentro de su carro, en su propio carro. Los policías se montan en los estribos del carro y le dicen conduce para tal sitio. Y parece que en una le dicen, en una Pagan se para y el guardia le dice sigue, no te pares, y Pagan no quiere seguir y ahí los matan. Y alegaron que Pagan estaba buscando un arma que tenía o algo así para agredirlos a ellos. Los matan y entonces ¿qué pasa? Que cuando los entierran, no sé honestamente si es el día siguiente, 2 días. En aquella época la gente la enterraban rápido. Entonces, los matan y en su velorio, ¿verdad? No el velorio, perdón, en el entierro, en el cementerio, que ya dije que la tumba está cerquita de donde está la tumba de Elías y de Hiram, Albizu pronuncia uno de los discursos, dice Correger, y yo también puedo decirlo, ¿verdad?, que de los discursos más famosos que tiene, ¿verdad? Y dice también que allí vamos a jurar que vamos a vengar estas muertes, que esas muertes no van a quedar en vano. Y obviamente eso fue el 24 de octubre de 1936, 4 meses después, 24 de octubre de 1935, 4 meses después, 23 de febrero del 36, ahí ocurre el ajusticiamiento de Riggs por la masacre de Río Piedra. Yo te pediría en este punto que pudiéramos, para beneficio de los radioescuchas, escuchar, ya va la primera media hora del programa, escuchar la canción que aparece en el disco Poeta en San Juan, que se titula El Blanco, sí, de Roy Brown. Hermosísima canción, y por cierto, te adelanto, Jamón, y te adelanto, Gerson, que este año la jornada Betance, que se celebra del 10 al 11, aunque es el 8, ¿verdad? Y se hacen unos actos también el día 8, se le dedica a Roy Brown. Quisiera, Gerson, que pudiéramos hablar, ¿quiénes fueron los protagonistas, verdad? Elías, Bocham, Irán Rosado Ayala y la víctima, ¿verdad? El ajusticiado. Y que pasemos directamente ya al acto. ¿Cómo fue eso? Bien, Roy explicó bastante bien en la canción. Sí. Muy bien. Eran aproximadamente las 12 del mediodía del domingo 23 de febrero del 36. Y el coronel Elisha Francis Riggs, jefe de la Policía Militar de Puerto Rico, el bárbaro, como lo ha apodado Roy Brown en esa canción, había salido minutos antes de misa de la Catedral del Viejo San Juan, con su uniforme militar impecable, blanco, sin sospechar que andaba de brazos de la muerte, como dijo Roy. Y el comando militar asignado a ejecutarlo lo esperaba en la calle Allen, que hoy se llama calle Fortaleza, ¿verdad? La calle Fortaleza, en la esquina del callejón del Gámbaro, que lo menciona Roy también en la canción. Ese callejón existe y tiene el mismo nombre y tiene una tarja con el nombre. El que quiera ir al Viejo San Juan y lo encuentre y lo va a encontrar allí, cruza de la calle Tetuán a la calle Fortaleza. Los callejones en San Juan me lo enseñó uno de mis maestros, Sheparalitichi. Los callejones son de norte a sur, las calles son de este a oeste y los callejones norte a sur. Así que ese callejón es perpendicular a la calle Fortaleza y a la calle Tetuán, ¿verdad? Que son paralelas porque van de este a oeste. Entonces, el comando los esperaba. Voy a leerlo como lo tengo aquí. El comando militar asignado a ejecutarlo lo esperaba en la calle Allen, hoy calle Fortaleza, esquina Callejón del Gámbaro, cuyo nombre aún prevalece, a una cuadra del Teatro Tapia. Sabemos que el comando suicida estaba compuesto por al menos 2 revolucionarios nacionalistas, Irán Rosado Ayala y Elías Bocham. A Irán le correspondía el primer intento de ejecutar a Riggs. Dada la naturaleza del acto, era de esperarse que estuviera meticulosamente y militarmente planificado. Irán
había sido nombrado comandante por la Comandancia General del Ejército Libertador el 11 de febrero del 36, apenas 12 días antes había sido nombrado comandante. De modo que presumiblemente, no hay información sobre esto, ¿verdad? Presumiblemente el comandante del acto era Irán Rosado. Reportes periodísticos de la época, en El Imparcial, El Mundo, El Día, que ya dije cómo los encontré, ¿verdad? Y La Democracia, indican que Irán caminaba por la calle Allen o calle Fortaleza en dirección hacia la Fortaleza, es decir, en dirección opuesta al tráfico de esa calle, porque el tráfico de esa calle es saliendo de Fortaleza hacia el Teatro Tapia, ¿verdad? Pues Irán caminaba en dirección opuesta, ¿verdad? Ese día, a esa hora. Un poquito más tarde del mediodía, porque hay un relato en uno de los periódicos que dice que Riggs paró en el cuartel y paró en un cafetín a hablar con alguien. ¿Está bien? Así que ellos, como dice Roy, estaban esperando allí. Entonces, venía el carro de Riggs que transitaba en dirección opuesta, como ya dije, conducido por un chofer que también era policía llamado Juan Álvarez. De hecho, ese chofer no era el chofer oficial de Riggs, estaba haciéndole las vacaciones o día libre, no sé, al chofer verdadero. Irán abrió fuego contra el carro de Riggs, pero falló en su intento de ejecutarlo. Al parecer se le atoró la pistola. Irán tenía una pistola, no era un revólver. Se le atoró la pistola y escapó por el callejón del Gámbaro hacia la calle Tetuán. ¿Está bien? No se puede precisar dónde esperaba el segundo integrante del comando, Elías Bocham Bocham. Lo que sí se sabe es que el chofer de Riggs procedió a perseguir a Irán. O sea, en un acto como ese, lo lógico es que tú te vayas. Riggs vivía en el Escambrón, donde es el Escambrón Beach Club hoy, que todavía existe, allí vivía Riggs. O sea, eso es, dale, vámonos. Pero no, me imagino por instrucciones de Riggs, persigue el tipo. Y entonces, el callejón del Gámbaro es peatonal, por lo tanto no es posible perseguirlo con un automóvil por allí, así que el automóvil, la única opción que tenía era seguir la marcha por la calle Fortaleza, girar a la derecha en el costado del Teatro Tapia, que en ese momento se llamaba Teatro Municipal. Y esa calle que yo estoy diciendo por donde dobló el carro de Riggs, hoy en día es peatonal, pero yo me acuerdo hace pocos años, ¿verdad? 20, 30 años, no sé, pasaban carros por ahí. Si usted pasa hoy por allí, o sea, no me diga embustero, ¿verdad? Porque ahí eso es peatonal. No, eso es peatonal recientemente, frente al Teatro Tapia, en el costado realmente, porque el frente del Teatro Tapia da hacia la calle Fortaleza. Así que dobla el carro de Riggs allí, la calle Tetuán, igualita que como es hoy, no tienes acceso directamente, tienes que llegar primero a la calle Recinto Sur, que tiene ese mismo nombre todavía, que es la calle que está frente al estacionamiento de Doña Fela, que en aquella época obviamente no existía, ¿verdad? Una vez en Recinto Sur, el chofer de Riggs se percata de que Irán ha abordado un carro público, montándose primero en el estribo del carro. Recuerden, en aquella época casi todos los carros tenían un estribo y la gente se montaba ahí en el estribo. Y luego entrando al carro. Dicho carro público viajaba en dirección opuesta al de Riggs, es decir, saliendo de San Juan hacia Santurce. Álvarez sale del carro oficial de Riggs, casi en la esquina de las calles Recinto Sur y Tanca, que también tiene ese mismo nombre hoy, ¿verdad? Pues usted puede ir ahí a recrear lo que yo le estoy diciendo. Para alcanzar a pie el carro público que ha abordado Irán, le da el alto al chofer del carro público y pone bajo arresto a Rosado, mediante un contingente de policías que ya estaban movilizados por el revuelo que había causado los disparos, la sirena del carro de Riggs, aquellas sirenas de antes que no eran como las de ahora, sino que era de aire. Entonces el tipo dice que prendió él la sirena desde el momento y nunca la apagó. El imagino que la apagó cuando apagó el carro, cuando parqueó el carro, apagó la sirena, ¿verdad? Así que había disparos, había sirenas, así que todo el mundo había un revuelo y el mismo Álvarez le estaba dando órdenes a los guardias. Entonces esos guardias que estaban cerca de Irán le dice, arresta a esta persona, y lo arrestan y se lo llevan para el cuartel.
que era cerquita por allí, en una calle cercana de donde yo estoy hablando, que la tengo, pero no la escribí aquí, si no quiero decir un nombre. Así que, una vez arrestado Irán Rosado, Álvarez se dirige al carro de Riggs y escucha los disparos que dan muerte a su jefe, según él mismo relata, en el Imparcial del 24 de febrero del 36, ¿verdad? Obviamente las noticias salían al otro día, no salían el mismo día, porque el periódico se tenía que imprimir. Entonces Riggs había sido ejecutado por Elías Bocham, quien minutos antes se había presentado como testigo del primer tiroteo, diciéndole al coronel: yo lo vi. O sea, que él presenció el acto. Bueno, él le dijo al coronel que había presenciado el acto. Eso es lo que él dice allí, ¿verdad? Corregel, en un video que yo tengo, que lo rescaté, que lo podemos poner un día, que es un documental que hicieron unos compañeros. Yo lo tengo, imagínense ustedes, yo lo tengo ese video, yo lo tengo en un videocassette. Lo voy a pasar a un disco para poderlo poner en la computadora de hoy, ¿verdad? Corregel dice que Elías da la vuelta y trata de encontrar por dónde era que Riggs estaba persiguiendo a Irán, hasta que los encuentra. Elías estaba impecablemente vestido con un traje blanco de hilo, con una corbata que hacía contraste con el traje, la camisa blanca también, zapatos negros, ¿verdad? Y encuentra, ya les relaté, ¿verdad? Se había parado el carro en el medio, había un revuelo de policías alrededor. Elías, dice Corregel, que Elías se acerca y le dice a los policías que estaban alrededor del carro: dile al coronel que yo lo vi todo. Y entonces el coronel le hace señas a los guardias y le dice: déjalo pasar, ¿verdad? Y Elías pasa a los guardias, ¿verdad? Y tenía una pistola, saca la pistola, que es un revólver realmente, un revólver que Corregel dice la marca, a mí se me olvidó, ¿tú te acuerdas? Es de A-Bar, algo así. Y yo busqué qué es eso, y es un revólver que en aquella época había sido fabricado por los franceses, pero que también tenía fabricación española. Entonces saca la pistola y le mete un tiro en la cabeza y uno en el corazón. ¿Está bien? Porque Riggs le dice: ven conmigo al carro para que declare, para tomarte la declaración en el cuartel. Una ejecución impecable. Olvídate. Entonces tiene una herida Riggs en la mano que se presume que fue de protección, ¿verdad? Que puso la mano, así que la bala le atravesó la mano, y cuál de las dos era, yo no sé, ¿verdad? Eso no está dicho, pero una fue en la cabeza y otra fue en el corazón. ¿Por qué se puede escapar? No lo sé. Se escapa Elías, se va corriendo, ¿verdad? Porque la técnica era: tú picas y te desapareces. Y Corregel explica eso y dice: lo que había que hacer era picar y desaparecer. Y eso fue lo que hizo Elías. Picó y desapareció. ¿Qué pasa? Que Elías era comerciante, entregaba mercancía y conocía el área, vivía allí en el viejo San Juan. Su familia vivía en Bayamón, pero como en aquella época pues el transporte era medio chaboncito, pues aparentemente durante la semana se quedaba en casa de unas personas que le alquilaban un cuarto. Así que, porque él viajaba mucho también, iba a la isla, volvía. Pero era natural de Utuado. Sí, pero era natural de Utuado. Había nacido en Utuado, como todos sus hermanos de esa primera cepa, Bocham. Mi papá, la mamá de mi papá era otra, y mi abuelo, no sé por qué, pero se mudaba a las fincas de las esposas. Así que mi papá nació en Naranjito. Se dice que Irán Rosado allá era de Ciales. De Ciales. Y justamente sí. De Ciales también de es Juan Ciales, Antonio Corregel. Sí. Irán, por cierto, Irán fue policía. Su papá era policía en ese momento. Irán hizo el entrenamiento de la policía y se quitó. ¿Entiendes? Quién sabe si fue para aprender a disparar. Claro, una técnica del nacionalismo era, sí. O que entraran a alguna rama del ejército, o que también participaran en alguna rama de la policía. O sea, yo creo que el valor de Irán es excepcional también, y claro, no lo podemos subestimar. Lo que pasa es que de Irán hay bien poca información. Incluso
creo que Irán no tuvo hijos y por lo tanto no hay descendencia. Yo quería compartir contigo y con los radioescuchas, mediante una entrevista que yo le hice al profesor Juan Hernández Cruz, que es el hijo, que fue catedrático en la Universidad Interamericana, y él es el hijo de Luis Hernández Aquino. Luis Hernández Aquino, para ese tiempo, era periodista y cubrió el atentado y la ejecución de Rix. Según me dice el profesor Hernández Cruz, había un tercer nacionalista. Sí. Y que por él cubrir la noticia, a ese tercer nacionalista no lo ejecutaron. Él pudo salvar ese tercer nacionalista. Yo tengo que volver a casa del profesor para ver si puedo levantar esa información, que sería muy relevante. Ese Hernández Aquino es el autor del libro de diccionario de Voces indígenas. Exactamente. Mira, yo traje unos libros ahí, ¿verdad? Pensé que iba a haber transmisión por Facebook para mostrarlo. Yo parte de los libros que he leído para esto es un librito más o menos reciente de Marisa Rosado, historiadora, que se titula El nacionalismo y la violencia en la década de 1930. Ese libro, todo es del 1930, ¿verdad? Fue publicado en el 2007 y yo supongo que se puede conseguir, es que la cubierta es color púrpura y por detrás está una biografía de Marisa. Marisa falleció recientemente. Marisa entrevistó a mi prima, hija de Elías, pero la entrevista no se sabe dónde está. Hay que buscarla. Yo quisiera encontrarme con la hija de ella, que la conoce Che Paralitici, que me dijo que probablemente ella tenga esa entrevista manuscrita. Quería supongo, decirte ¿no? que no tenemos transmisión por Facebook porque el distinguido y querido compañero Jorge Tantao Sí. está ausente hoy porque está de vacaciones con su esposa. Sí. Pero que este programa lo pueden escuchar en horario diferido en Spotify, en Amazon Music y en Audible, que son plataformas por donde sale el programa en la tarde de hoy. Y lo que yo le pido a los radioescuchas y a los que tengan la oportunidad de escucharlo en estas plataformas es que comenten, Sí. y que nos sugieran qué otros programas o qué otros temas quieren que toquemos desde La Patria que Queremos. Sí, pues mira, y siguiendo con lo de los libros, pues el otro libro que más o menos tenía información, que de hecho fue el primer libro con el cual yo me topé, donde vi algo de Elías, ¿verdad? Porque yo no, vuelvo y digo, en mi casa no se hablaba de eso. Es de un español que creo que falleció recientemente, que se llama Federico Ribes Tobar. Y el libro de Federico Ribes Tobar se titula Albizu Campos, el revolucionario. Y este libro está bien chévere porque pues, a mí me gustan las fotos y tiene muchas fotos a lo largo del libro. Gerson, nos quedan apenas 6 minutos de programa. Sí. Sería bueno poder tocar qué pasó con Irán, qué pasó con Elías, Sí. y qué consecuencias tuvo el ajusticiamiento de Rix para Puerto Rico y para el Partido Nacionalista. Pues vamos a terminar más o menos rápido. Así que había sido ejecutado, según Federico Ribes Tobar, el segundo jefe del Servicio de Inteligencia Norteamericana, que Corredel dice que era el único tipo que tenía valor militar en Puerto Rico en ese momento. Pues imagínate, si había sido agregado militar como teniente en la embajada de San Petersburgo en Rusia en el 1917, mira la importancia que tenía. Correcto. Entonces, y Elías se mete en un almacén, tira el revólver por detrás de unos sacos, se sienta sobre los sacos y entran los policías a arrestarlo. Y cuando entran los policías le dicen, no disparen, yo no los voy a disparar a ustedes, al coronel Rix lo maté por los asesinatos de Río Piedra, porque era un sinvergüenza. Y lo venía velando hace tiempo. El revólver está aquí atrás, yo lo voy a buscar y se lo voy a entregar a ustedes. Y me lo conservan porque es un buen revólver, le dice. O sea, el tipo sabe que Un temple de acero. está a punto, tú sabes. Incluso entra un policía que él había saludado minutos antes del acto, porque se lo presentó otra persona. Dice, a ti te conocí hace 15 minutos, le dice.
O sea, no te voy a disparar, ustedes son mis hermanos puertorriqueños, que Corredel un poco mete una crítica de eso, ¿verdad? Pero nosotros, el único responsable del ajusticiamiento de RICS es el gobierno de los Estados Unidos, que nos invadió a nosotros. Y que es una visión del nacionalismo, la DJ de un puertorriqueño por otro puertorriqueño, la DJ de la patria. Correcto. La lucha no es contra los puertorriqueños, es contra el invasor. Y por lo tanto, Elías confió, entregó el revólver, lo arrestan, lo llevan al cuartel donde ya estaba Irán, presumiblemente. Hay relatos de un periodista. Los meten en un cuarto donde dicen que supuestamente habían unas carabinas allí. O sea, el tipo que acaba de matar al jefe de la policía, tú lo metes en un cuarto donde hay carabinas. Supuestamente ellos toman esas carabinas y los policías los acribillan. Pero incluso hay ¿cómo se dice? Relatos de que las balas, la trayectoria de las balas era de arriba hacia abajo, o sea que evidentemente estaban o sentados o algo así, los habían obligado a sentarse, no sé. Así que ellos no estaban en ninguna actitud de matar a nadie y los acribillaron a balazos. Aparentemente un jefe de la policía llamó a un tal Cole, que era americano, que era también como un comandante, y él le pregunta, ¿todavía están vivos? Y los policías interpretaron aquello como que mátenlos, porque entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Sin juicio, o sea, están arrestados, no hay juicio, no hay acusación, ¿te entiendes? Porque tú eres inocente hasta que te prueben lo contrario. Así que ahí los asesinan, al día siguiente los entierran. Al día siguiente, una cosa a mí me parece súper impresionante, o sea, al día siguiente es el entierro, y en ese entierro Albizu pronuncia un discurso sobre el valor, ¿verdad? Y habla de que el valor es el valor más grande que tiene el ser humano, y que ese valor se demostró, que los que pensaban que en Puerto Rico no había valor, pues están equivocados. Y una de las razones por las cuales yo he hecho esto no es simplemente porque es mi familia, es porque a mí me parece que ese acto fue significativamente importante y no se le da la importancia que se le tiene que dar. Y por ejemplo, Corredel coincide conmigo, que yo no había leído eso. Cuando yo llegué a esa conclusión personal mía, yo no había leído el líder de la desesperación. Y Corredel, en el líder de la desesperación, coincide de que ese es el acto más importante que traza una línea de antes y después. Exacto, yo estoy seguro que sí, y Albizu dice que el hombre valiente camina sereno sobre las sombras de la muerte. Ese es el discurso que Entonces, pronuncia apenas ahí nos queda un minuto. Cementerio. Básicamente le vamos a dar paso a los compañeros de Voces de la Soberanía con su programa, pero no quisiera despedir el programa sin agradecerte, ¿verdad? Y que tenemos que tener un segundo turno al bate. Pero entre las consecuencias, las implicaciones y consecuencias que tuvo el ajusticiamiento del coronel Rix, es que se presentó un proyecto para darle independencia inmediatamente a Puerto Rico, el proyecto Tidings, el encarcelamiento, persecución del liderato nacionalista y posteriormente la masacre de Ponce. Gerson, agradezco, es un honor. Es una carga tremenda tener el apellido Beauchamp y el apellido Bruckman, pero es una carga de honor. Gracias. Ya muchos quisiéramos tener en nuestras venas la sangre de esos dos grandes. Y la masacre de Ponce ocurre prácticamente un año después, exacto. 21 de marzo, que ya estamos a punto de conmemorar. Y que por cierto, este año el MIN de Mayagüez va a participar de los actos de la masacre de Ponce, porque tenemos 5 mayagüezanos que fueron asesinados ese 21 de marzo de 1937. Compañeros, nos despedimos como todas las semanas. ¡Despierta, Boricua! ¡Defiende lo tuyo! Podcasts graba y produce podcasts para MIN Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.